Bueno, yo les había compartido por el SC virtual. Espero que ya hayan entrado, ya hayan visto que les había dejado lo de los temas que vamos a abordar en segundo periodo. Entonces está por acá abajito. ¿Sí lo habían visto? ¿No? ¿No Sí, habían sí, entrado? Ah, bueno. sí, sí, señor, yo sé. Listo, entonces, acuérdense que nosotros estamos viendo todo lo que tiene que ver. Jerónimo llegó. Recuerden que nosotros estamos viendo todo lo que tiene que ver con la literatura universal. ¿Listo? Es decir, hemos tratado de abordar desde los inicios de la literatura, entonces nosotros arrancamos viendo la literatura china, india, griega, y ahorita entonces vamos a seguir como en esa línea de tiempo. Después de que aparece esa literatura antigua, la siguiente literatura en aparecer es la literatura de la Edad Media, del Renacimiento. ¿Listo? Y después de la Edad Media del Renacimiento sigue la Barroca y el Neoclasicismo. Dentro de la Edad Media y Renacimiento, que es la que vamos a empezar a ver hoy, vamos a ver cómo se vivió esa Edad Media. Nosotros ya lo habíamos visto en España, cuando estábamos el año pasado en décimo, habíamos visto cuáles fueron esas características de la Edad Media. Pero vamos a verla. ¿Cómo fue esa Edad Media escandinava, anglosajona, italiana, inglesa y francesa? ¿Listo? Entonces, obviamente hay muchos elementos que nosotros vamos a darnos cuenta que son similares, aunque tienen algunas características en común entre la Edad Media española y la Edad Media escandinava, anglosajona. Ya vamos a ir viendo eso. Vamos a ver las ramas de la lingüística, vamos a ver cómo a través de la lingüística, que es la que se encarga de estudiar la lengua como tal, no solo la española, pero pues en nuestro caso nos vamos a enfocar solo en la lengua española, desde diferentes ámbitos o de diferentes aspectos. Vamos a ver la sociolingüística, la fonología, la semántica, la fonética, la morfosintaxis y la lexicología. Seguramente para muchos de nosotros todas esas palabras son totalmente desconocidas, pero ustedes se van a dar cuenta cómo, por ejemplo, la sociolingüística es la que a nosotros nos permite ver cómo se emplea o cómo se usa nuestra lengua a partir del uso que le damos en la sociedad. La fonología es el sonido, por eso fonología. La semántica habla del significado, la morfosintaxis es el orden de estructurar las palabras en el español, y la lexicología es como la que va aplicada hacia el uso de los diccionarios. ¿Listo? Dentro de la gramática vamos entonces a abordar algunos ítems que pues no son muy usados por nosotros, pero pues es importante que sepamos cómo son, cuál es su uso y en momentos yo lo puedo implementar en mis textos. ¿Listo? Para que mi texto sea mucho más claro. ¿Cuáles son? El uso del paréntesis, el asterisco, la diéresis, el apóstrofo, la barra y el corchete. Seguramente ustedes todos los conocen, o sea, todos sabemos cuál es un apóstrofe, cuál es la diéresis, pero de pronto a veces no sabemos es cuándo debemos utilizar cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, esos son los temas que vamos a abordar a lo largo del segundo periodo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nadita, nadita. Listo. Hay dos opciones. La primera opción es que usted cree una carpeta en su escritorio en el computador que se llame lengua castellana. Esa es la primera opción. Y usted vaya ahí guardando todo lo que nosotros vamos a ir viendo en clase. La segunda opción es que usted tome apuntes en su cuaderno. ¿Listo? Cada uno, y hablando pues justo de lo que estábamos diciendo hace algunos momentos, es un trabajo totalmente autónomo, ¿sí? Cada uno sabe si, por ejemplo, su proceso de aprendizaje es mucho más efectivo cuando usted va resumiendo y va tomando apuntes en el cuaderno. O si usted finalmente, cuando llegue el día de la parcial, llegue el día de la bimestral, usted simplemente puede abrir su carpeta digital, va a las diapositivas que yo les voy a, por ejemplo, presentar ahorita de Edad Media, las estudia y sale. ¿Sí? O sea, cada uno es libre de tomar la decisión. ¿Qué es lo importante? Que tome alguna de las dos. ¿Sí? Que no diga como, ah, no,
no importa, yo al final entro y descargo. No, porque ustedes no lo van a hacer, o sea, eso es una mentira. Ustedes después no lo hacen. Entonces, háganlo de una vez. Si ustedes van a crear la carpeta, ahora en un ratico, apenas acabamos la clase, yo les comparto las diapositivas que vamos a ver del tema de hoy, ¿sí? Y pues ustedes ahí van guardando los talleres, todo lo que yo les envíe lo van guardando ahí en esa carpeta. Pero si no, entonces usted puede utilizar su cuaderno y va llevando sus apuntes y va poniendo los talleres y todo ahí. ¿Listo? Entonces esas son las dos opciones. ¿Tiene que tomar alguna? Sí. No puede decir, no, no quiero ninguna, no. Tiene que tomar alguna. ¿Listos? Entonces, vamos a arrancar. Bueno, entonces les voy a compartir acá. Dime. Una pregunta antes de que empecemos con el tema. Sí. ¿Tú ya tienes lo de las notas de nuestros bimestrales? Sí, yo se las envié por la plataforma. ¿Sí? ¿En Por serio? LSC virtual. Ah, listo. Ya la miro. Pues. ¿A alguien no le llegó la nota? Se consulta así como consultamos la nota. Sí, igualito. Sí, sí, sí. ¿Todos recibieron su nota, chicos, o alguien no recibió su nota? No, nadie tuvo problema, listo. Bueno, sigamos. ¿Qué se me hicieron? Acá. Bueno, lo primero entonces es recordar. ¿Qué vimos de la Edad Media el año pasado? Cuando vimos la Edad Media española, ¿de qué nos acordamos? Cuéntenme, los escucho un rato. Algo, así sean como cosas sueltas, díganme, cuando yo les digo Profe, Edad Media, ¿ustedes en qué piensan? profe, Dime. mira, me aparece calificado, pero no me aparece la nota. Espérame, ya te la doy. Juan Carlos. Pues de la Edad Media española, ¿no es del siglo 8 al 15? Del siglo ¿Sí? V al siglo XV, muy bien. ¿Qué más nos acordamos? Soy un profesional en eso. ¿Qué? ¿Qué dice Malpica? Ahí no está lo del poema del mío, ¿sí? Muy bien, ¿quién habló? ¿Jerónimo o quién habló? Sí, señora. Muy bien, Jerónimo. De hecho, dentro de la Edad Media es que aparece en España el texto más importante y el primer texto escrito en castellano, que es el poema del mío Cid. ¿Listo? Que sabemos todos que es un texto que si bien tiene el nombre de que es un poema, porque está escrito efectivamente en verso y rima, obviamente es de fondo, es una historia, cuenta una historia. ¿Listo? Entonces, bien, bueno, nos acordamos de hecho de muy poco. Entonces, la literatura de la Edad Media es el periodo que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Nosotros habíamos visto la literatura, ya les había dicho, la literatura medieval, pero española. Hoy la idea es ver cómo se vivió en otras regiones. Decimos que esta Edad Media se dividió en dos momentos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Entonces acá dice que en la Alta Edad Media fue como el inicio y la formación de los reinos germánicos de francos, visigodos y vándalos, y lo más relevante que ocurre en la Alta Edad Media es que aparece el cristianismo o se establece, digamos, la Iglesia Católica como única. ¿Listo? Mientras que en la Baja Edad Media dice que es cuando hay la invasión de los pueblos musulmanes y el hecho más relevante es que la Iglesia Católica tiene o presenta una división, a tal punto que en esa Baja Edad Media hay dos papas. ¿Listo? Todos sabemos que el papa a nivel mundial es uno solo, pero en la Baja Edad Media, por la guerra y por la conquista de Tierra Santa, que es Jerusalén, se establecen dos personas diferentes como papas. Entonces, eso hace que la iglesia empiece a tener como confrontación y empiecen a pelearse por la Tierra Santa, que es Jerusalén. ¿Listo? Gracias. Vamos entonces a ver un poquito y a recordar un poquito cómo era esa cultura y el arte como tal durante la Edad Media. Entonces decimos acá que lo primero que tenemos claro es que tuvo una fuerte influencia a nivel religioso.
Recuerden que una de las características de la Edad Media es que fue teocentrista. ¿Listo? Otra de las características de la Edad Media es que aparece el feudalismo. Entonces, desaparece, o bueno, digamos que no desaparece, sino es un poco desplazada la esclavitud y aparece el feudalismo. ¿Listo? Tenía una función netamente didáctica y enseñaba la doctrina cristiana. ¿Qué significa una función didáctica? Que buscaron las formas como diferentes para poder enseñar, para poder llegarle a la gente y que la gente se convirtiera en católica, en cristiana, o sea, que creyera en Jesucristo. Utilizaron la alegoría, recuerden que la alegoría es una herramienta de las figuras literarias, donde hacemos referencia a algo sin nombrarlo, sino que empleamos otros elementos. Dentro del arte aparecen dos tipos de arte, el arte bizantino y el arte románico. El bizantino habla que aparece el mosaico para la decoración de las paredes y la transmisión de mensajes religiosos. También en el arte bizantino, bueno, ya ahorita les muestro. En el arte bizantino vamos a ver que también a nivel de pintura aparece también que el uso de la pintura es en muy pocos colores y que también no está en un solo plano, es decir, no hay todavía nada ni bidimensional ni mucho menos tridimensional, todo se presenta en un mismo plano. Y en el arte románico, entonces esto es todo lo que tiene que ver con la arquitectura, digamos que fue lo más importante, ¿listo? Y es la construcción de grandes castillos y recordar que es aquí en donde empiezan a aparecer como los primeros momentos del arte gótico, ¿listo? Murallas, arcos y columnas de piedra en las catedrales. Entonces vamos a verlo aquí, que yo les puse acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un ejemplo del arte bizantino, lo que les estaba diciendo hace un momento. Ese arte bizantino, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que si ven que están en un solo plano y que los colores que emplean son muy pocos, ¿listo? Cuando aparece el Renacimiento, es que empieza a utilizarse lo bidimensional y lo tridimensional. Aquí también hay un ejemplo de lo que era el arte románico. Entonces el uso de columnas, el ladrillo a la vista, aquí los arcos, si se dan cuenta cómo está esta partecita de las entradas que se empiezan a utilizar los arcos. Acuérdense que ustedes lo hicieron el año pasado en una actividad que era el arco de medio punto y eso, es eso. Las bóvedas, el arte gótico plateresco, todo eso se da a nivel de arquitectura. De una vez les muestro acá y ya ahorita les explico esto. Bien, entonces, eso en cuanto al arte, a la arquitectura como tal. En cuanto a la música, recuerden que aparece un elemento que es la monodia. Monodia significa que tenía una sola persona cantaba y se empleaba un solo instrumento. Por eso la raíz mono significa uno. ¿Listo? Una sola voz, un solo instrumento. ¿Y cuál es el instrumento? El que les estaba mostrando aquí hace un segundo. Este instrumento se llama laúd. Espérenme, aceptamos a Malpica y ya. Listo. Este único instrumento que utilizaban se llamaba laúd. ¿Listo? Este era el único instrumento que utilizaban. Perdón. Perdón, espere que les dejé de compartir mi escritorio. Ya vuelvo a poner. Listo. Entonces, este era el instrumento que utilizaban. Entonces, ¿cómo era esa música? Que era lo que estábamos explicando. Entonces, había monodia religiosa y por el otro lado había una monodia profana. La religiosa era la que se utilizaba en los momentos en donde se celebraba la misa, la ceremonia eucarística. Entonces, había uno que era el canto mozárabe, que era exclusivo para la liturgia. Y el otro era el canto gregoriano. Y el canto gregoriano era únicamente para las oraciones. ¿Cómo así? En el canto gregoriano se cantaba, valga la redundancia, el aleluya, el Dios te salve, el Ave María, el Padre Nuestro, ¿listo? Entonces, este canto gregoriano y este canto mozárabe eran los dos que se daban de monodia religiosa. Esto se daba únicamente en la iglesia. Y lo otro era la monodia. O sea que eran como más para las ceremonias religiosas o algo así.
Sí, mi amor. Entonces, esta monodia religiosa era exclusiva para todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica como tal. Y la otra era la monodia profana. Esa monodia profana, pues, era la que era dirigida hacia el pueblo. ¿Listo? Para entretención. Entonces, aparece la música andalusí y esa música, pues, era una mezcla entre poesía y el sonido del laúd. ¿Listo? Porque era el único instrumento que se empleaba en ese momento. Y pues obviamente esa música llevaba un mensaje, o sea, transmitía algo, por eso se empleaba la poesía. Pues obviamente estaba escrita en verso, al ser música. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver cómo, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Más o menos se acuerdan de lo que vimos, esto que lo vimos el año pasado? Sí, señora. Listo. Entonces, aquí aparece, entonces vamos a empezar a ver. Nosotros ya habíamos visto cómo se vivió la literatura de la Edad Media en España, ¿sí? Habíamos hablado de varios elementos que son importantes recordarlos en este momento, que son el empleo de el mester de juglaría, el mester de clerecía, ¿listo? Que estas eran las escuelas de poesía que estaban durante la Edad Media. El mester de juglaría, recuerden que era el oficio de los juglares, y los juglares eran, digamos que las personas encargadas de ir a cantar y a contar estas historias. Acuérdense que ellos iban contando la historia, pero lo hacían a través de la música. ¿Listo? Y el de clerecía, entonces decía que contaba también historias, pero era lo que utilizaba la Iglesia Católica. De ahí viene la palabra clero. ¿Listo? Entonces, otro elemento importante para recordar también, para que ustedes más o menos se acuerden, se ubiquen, nosotros habíamos visto también unos tópicos o unos temas que fueron introducidos por Francesco Petrarca, un italiano, y lo introdujo dentro de la literatura española, que eran los 3 tópicos, los que eran en latín: locus amoenus, beatus ille y carpe diem. ¿Listo? Que eran 3 palabras que eran en latín. Y esta entonces era como la poesía que se había introducido durante la literatura de la Edad Media en España. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver, bueno, otro elemento que cabe recordarlo, es lo que decía Jerónimo hace un momento, que el texto como tal, que es representante o relevante dentro de la literatura de la Edad Media española, es el poema o el cantar de Mío Cid, que es un texto que cuenta una historia, pero que ustedes recuerdan está escrito en verso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se vivió la Edad Media en la literatura escandinava. Entonces, primero, tener en cuenta que esa región escandinava está compuesta por lo que es Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia. ¿Listo? Y en esta región tuvo gran influencia los modelos paganos y pues las familias reales. Esta literatura se dividió en 2 momentos: edad menor o prosaica y edad mayor o poética. Entonces, importante que recordemos qué es la prosa y qué es la poesía o la poética. ¿Listo? La prosa es cuando nosotros, por ejemplo, escribimos los textos, digamos que de largo, de forma seguida. Y la parte de la poesía es cuando nosotros utilizamos el verso como tal. ¿Listos? Entonces, esa edad menor o prosaica dice que es un texto en prosa que explica las formas y los recursos literarios de la poesía escáldica. ¿Quiénes la escribían? Los poetas guerreros vikingos. Ellos eran los encargados de escribir este tipo de literatura que se dio durante este momento. Por otro lado, había la edad mayor o poética, y dice que en esto era como una compilación. Una compilación es cuando yo reúno varios poemas, ¿listo? O varias canciones. Por eso escuchamos también que hay compilaciones musicales. ¿Listo? Cuando yo reúno varias canciones, cuando yo reúno varios poemas, cuando yo reúno varios cuentos, se llama compilación. Entonces, aquí apareció la compilación de poemas mitológicos y pues hablan de toda la cosmovisión nórdica. ¿Listo? El texto más representativo de la literatura escandinava se llama Cantar de los Nibelungos. ¿Listo? Siguen manejando la misma línea que se maneja en el Cantar del Mío Cid, y es una historia de hazañas, de héroes, de una persona que puede con todo, o sea, se sigue viendo al personaje, al protagonista, como un héroe, ¿listo? Y pues sigue siendo de corte lírico. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta?
¿no? Bueno, la literatura anglosajona medieval, ¿cómo se vivió? Dice que se evidenció que habían tribus británicas que fueron invadidas por los germanos, por los sajones, por los anglos y por los jutos. Cuando ellos los invaden, lo que ellos hacen es como llegar e imponer como sus costumbres, que es lo que pasa siempre que hay una invasión, ¿listo? Entonces, al llegar, entonces aparece una nueva literatura, y ahí es cuando aparece la literatura inglesa como tal, ¿listo? Estas creaciones de esta literatura, pues son poéticas y tuvieron lugar, primero, que la prosa, que el cristianismo, y fue uno de los motivos como principales dentro de la literatura. ¿Listo? Perdón, chicos, que alguien está acá que necesita entrar. Malpica. Malpica. Listos. Ahora sí. Otro elemento importante de esta literatura anglosajona es que los textos que más escribieron acá fueron todos los que se dedicaron a escribir sobre la mitología, es decir, sobre el origen, y las leyendas, que es todas esas historias que ocurrían en un lugar específico, ¿listo? De los pueblos bárbaros y se transmitieron a través de composiciones épicas. El texto más relevante que aparece dentro de la literatura anglosajona medieval se llama El Cantar de Hildebrando. Beowulf es el nombre que recibe, ¿listo? Ya yo les voy a poner un trabajito con eso, entonces ya más adelante lo vamos a ver de qué se trata. Así como nosotros vimos en primer periodo que hay varios géneros literarios y que toda la literatura se organiza en 3 géneros literarios, pues en esta Edad Media aparecieron 3 géneros literarios: la poesía provenzal, el cantar de gesta y las novelas de caballería. Pregunta: ¿la poesía provenzal a qué género pertenece? ¿Al lírico? Muy bien. Los cantares de gesta son poemas épicos que narran hazañas de héroes. ¿A qué género pertenece? Ese es al épico narrativo, creo. Ajá, muy bien, al narrativo o épico. ¿Y las novelas de caballería, a cuál pertenecen? Ese es fácil. Novelas. Al épico narrativo también. Al narrativo como tal. Hay uno que es solamente novelas, que es el narrativo. ¿Listo? Porque cuentan una historia. Recordemos que el lírico expresa sentimientos. El narrativo cuenta historias. Y el dramático es la puesta en escena de esas historias. ¿Listo? Entonces, ¿qué era la poesía provenzal? Decía que esa poesía hablaba sobre el tema amoroso, era de transmisión oral y eran de autores conocidos. ¿Cómo así de transmisión oral? Pues que yo se lo contaba a alguien, ese alguien a otro, y así iba pasando de generación en generación. ¿Listo? ¿Quiénes eran los encargados de, o quiénes crearon esa poesía provenzal? Dice acá que eran personas o autores conocidos, pero pues eran juglares. Recuerden que juglar es el oficio como tal, así como decimos hay odontólogos, abogados, médicos, profesores. Juglar era una profesión como tal, que eran las personas encargadas de ir a contar esas historias, y lo hacían cantando. Eran cultos, pero no eran clérigos, o sea, no hacían parte de la iglesia. ¿Listo? Acuérdense que ahí aparece el mester de juglaría y el mester de clerecía. Juglaría eran todos los temas y el de clerecía era únicamente los temas que tenían que ver con la religión. ¿Listo? El cantar de gesta, que son poemas épicos que narran hazañas de héroes. Entonces aparece en Alemania el cantar de los Nibelungos. En Francia, la canción de Roldán. Fueron como los textos más importantes. En España, ya lo habíamos dicho, el cantar del Mío Cid. Y en Ucrania, el cantar de las huestes de Igor. ¿Listo? Esos son como los textos que aparecieron a nivel universal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no estamos viendo únicamente en España, a ver qué pasó, sino estamos viendo en otros lugares. Por eso nosotros en 11 vemos literatura universal. ¿Listo? Y lo último fueron las novelas de caballería, que eran obras ficticias escritas en prosa, y eran aventuras extraordinarias de caballeros en defensa del débil y en contra de los gigantes. Entonces era como, se seguía viendo, que es muy similar a lo que aparece en el poema del Mío Cid, ¿verdad? Que es Rodrigo Díaz de Vivar, que le pasan un montón de cosas malas, lo sacan, y él aún así va, conquista tierras, tiene un ejército grande, reúne muchas monedas, y vuelve victorioso a Vivar, después de que a él lo habían expulsado y lo habían echado de allá. Entonces, estas novelas de caballería, todas presentan como el mismo tema y la misma estructura. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, chicuelos? No, señora. ¿No? ¿Bien? ¿Está claro? Sí, señora. ¿Sí? Ustedes saben que lo que yo les decía hace un rato, vamos a seguir como manejando la misma metodología que nosotros veníamos manejando en clase. Yo les explico de la forma más concreta posible. Ustedes me dicen si de pronto no entienden algo y ahí les voy aclarando las dudas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? Solo vamos a ver hasta acá. Yo les voy a compartir este archivo y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el Renacimiento. Renacimiento también lo habíamos visto el año pasado. ¿Listo? Pero pues vamos igual a hacer acá un recorderis. Entonces ustedes van a encontrar cómo fue la música, cómo fue el arte, cuál fue la literatura renacentista, cómo se vivió en Francia, cómo se vivió, me parece que hay algo también en Alemania. Bueno, yo ahí les comparto y ustedes en Italia me parece que también hay algo. Yo les comparto y la idea es pues que ustedes estudien ese tema. ¿Listo? Si hay preguntas de ese tema de Renacimiento, ustedes me escriben por WhatsApp. Todos tienen mi número. ¿Sí? Y me dicen, profe, mira, no entendí esto. Yo les mando un audio o les explico, les escribo. Yo les soluciono las inquietudes que surjan. ¿Listo? Hoy, ¿qué van a hacer? Copiar los temas en el cuaderno. Eso es fundamental. Tienen que copiar los temas en el cuaderno. ¿Listo? Y dejan organizado o sus apuntes en el cuaderno de lo que vimos de Edad Media y lo que ustedes van a estudiar por su cuenta de Renacimiento, o guardan este archivo en una carpeta en el computador. Igual tienen que estudiar el tema, no vayan a ser confiados de guardar la carpeta y que por sí sola entonces ustedes después se acuerden. No, tienen que igual ustedes estudiar y preparar el tema. No nos vamos a encontrar más hoy. O sea, ya ahorita se va a acabar la sesión, no nos volvemos a conectar. La idea es que ustedes hagan eso hoy y ya, listo, quedan libres de lengua castellana. De hoy en 8 días yo les dejo una actividad por la plataforma para que ustedes la resuelvan. ¿Sobre qué? Sobre Edad Media y sobre Renacimiento. ¿Listo? Esta semana nos encontramos, pero en comprensión lectora. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Me entendieron lo que vamos a hacer? Listo, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, ahorita solo copian temas, toman sus apuntes, bueno, lo que tengan que hacer.